Bueno, muchas gracias, Juan. Bienvenidos a todos. La verdad que agradezco muchísimo la oportunidad que podamos hablar de estos temas. La innovación, la digitalización, la inteligencia artificial va ganando cada vez más espacio, nos va ayudando a identificar de manera más precoz las enfermedades, a tener, bueno, no solamente diagnósticos oportunos, sino mejores chances terapéuticas, ¿verdad? Pero a la mano, a la par, tienen que ir los pacientes comprendiendo cómo sucede todo eso, y a veces es muy, muy complejo. Entonces, la Universidad del Paciente y la Familia nació con ese objetivo de ofrecer información académica. Toda la oferta educativa de la Universidad del Paciente y la Familia tiene un respaldo de distintas universidades de Latinoamérica, según el destinatario de la formación, según el perfil, según el tipo de conocimiento que vamos a ofrecer. Y tiene un fuerte brazo, una fuerte línea de trabajo que es plenamente digital. Esto nos ha permitido llegar a lugares donde jamás hubiéramos pensado, y a ofrecer información a líderes de organizaciones de pacientes de distintas patologías, que van incorporando en su saber hacer un montón de herramientas que le permiten no solamente ejecutar mejor sus funciones como organizaciones de pacientes a nivel de gestión interna, sino también ir incorporando, por un lado, elementos de alfabetización sanitaria que seguramente vamos a profundizar en la conversación que vamos a tener ahora, sino también tener herramientas para hacer influencia en las políticas de salud. Y bueno, nosotros tenemos muchos programas orientados a la tarea de advocacy, y bueno, la digitalización nos ha ayudado, como decía, a poder tener ahora más de 200 egresados de nuestra universidad. Más de 50 organizaciones de pacientes han pasado por nuestras aulas desde 25 países de toda América Latina. Es una iniciativa súper interesante y vamos a tener oportunidad de profundizarla a lo largo de esta hora de reunión. Pero quisiera escuchar a la doctora Laura Suchil. Si por favor, Laura, nos comentás un poco también sobre tu institución, sobre cómo fue tu experiencia y en fin, cómo consideras este tema de educación a pacientes como relevante y por qué. Muchas gracias, doctor Gaspar. Buenos días a todos. Agradezco el estar esta mañana con ustedes, no nada más con quienes están observando, sino como amigos como Emilia, con quien hemos colaborado en el desarrollo de muchas iniciativas para beneficiar a los pacientes en México. Durante los últimos 15 años yo he trabajado en tratar de mejorar la experiencia con la enfermedad y desde luego los resultados en salud de las personas con cáncer, tanto a nivel público en el Instituto Nacional de Cancerología, donde trabajé hasta el año pasado, y a nivel privado con las organizaciones de la sociedad civil. Dentro de todos los planes y programas, uno de los más importantes fueron los programas educativos para tratar de hacer más llevadera o para ayudar a los pacientes con cáncer a navegar a través de una enfermedad muy compleja que tiene un impacto no solo a nivel de la salud, sino de la familia y de la sociedad en general. Y dentro de los proyectos que desarrollamos están aquellos asociados a la tecnología. Vivimos en una era digital, es imposible abstraernos de ella, y por otro lado nos ha facilitado el trabajo para llegar, como ya se mencionaba, a sitios y a personas que antes no imaginábamos. La educación digital es más fácil de entender, se puede utilizar una y otra vez hasta que queda claro. En el momento que uno tiene tiempo, el paciente no tiene que asistir a las instituciones, no tiene que utilizar recursos, tanto financieros como en esfuerzo y
en emociones para llegar otra vez a la institución y entonces estar ahí. Por otro lado, tiene retos, y usted los ha mencionado, doctor Gaspar. Desde luego hay una brecha digital, no todo el mundo puede accederlo. Estoy segura que vamos a discutir sobre esto, pero sin duda la alfabetización en salud es una herramienta que se requiere para que el paciente sea ese socio terapéutico, ese miembro que debe de ser parte del equipo de salud y que está encaminado a hacerle una experiencia más llevadera de su enfermedad. Muchas gracias, Laura. Me gustaría escuchar al doctor Enrique López, que tiene una visión quizás en un área que personalmente es más cercana, al ser cardiólogo, pero quería saber un poco, doctor López, si podría compartirnos sus pensamientos sobre qué rol cumple la institución que usted representa en México y cómo considera que estos problemas deberían abordarse. Sí, muchas gracias ante todo por la invitación, doctor Gaspar y a Medtronic, a este foro tan importante. Y para mí es un gusto realmente el escuchar las posiciones y lo que han comentado las dos compañeras precedentes, porque efectivamente en el mundo actual y en particular en el mundo de la cardiología, recordemos que las enfermedades cardiovasculares en el mundo y en México en particular siguen ocupando el primer lugar de morbimortalidad prácticamente entre todas las enfermedades. Y hay la necesidad importante de que se haga un ejercicio destinado a la educación para la salud cardiovascular del paciente y de su familia, de su entorno. Efectivamente, la Fundación Mexicana del Corazón tiene como uno de sus objetivos fundamentales el ofrecer esta información de alta calidad emitida por profesionales de la salud altamente reconocidos que filantrópicamente dedican tiempo a establecer un contacto de comunicación de manera personal con los pacientes y también con sus familias. Esta estrategia tiene ya algunos años. Inicialmente la hicimos de manera presencial, donde podíamos entablar un contacto cara a cara y aclarar dudas, oír inquietudes, programar sesiones en relación a los temas más epidemiológicamente más comunes en el mundo de la cardiología. Pero la pandemia nos llevó a algo que ya se venía haciendo de manera conjunta con las sesiones presenciales, nos convirtió en 100% digitales. Tuvimos que migrar nuestras sesiones con los pacientes a estas herramientas de comunicación remota con un muy buen resultado. A pesar de todos estos problemas que sin duda son muy importantes, esta brecha digital que lamentablemente está en todo el mundo, mucho más en algunas regiones de Latinoamérica, pero aún así logramos mantener nuestra comunicación con los pacientes, puesto que la Fundación Mexicana del Corazón tiene como uno de sus objetivos, como ya los decía, ofrecer esta información de alta calidad a los pacientes en un lenguaje coloquial que pueda lograr que los pacientes transformen algunas actitudes, mejoren su calidad de vida, tengan actitudes cardiosaludables que contribuyan a mejorar su capacidad funcional y desde luego hacer prevención primaria en el caso de las familias o de amigos que nos siguen habitualmente en nuestras redes para evitar la enfermedad cardiovascular o de prevención secundaria cuando ya se ha tenido un evento cardiovascular. Es muy importante para nosotros. Tenemos distintas herramientas en las que hemos incursionado a lo largo de ya varios años con un éxito notable, puesto que tenemos una comunicación permanente con grupos cada vez más amplios de pacientes, ya sea agrupados en organizaciones de pacientes o que de manera individual se van sumando como seguidores de la Fundación Mexicana del Corazón en nuestras redes y a los que se le ofrece este tipo de comunicación. La Fundación tiene muchas otras actividades que no vienen al caso en este momento, como la investigación, como el apoyo asistencial en algunas situaciones particulares, pero ha dado un énfasis importante a la comunicación bidireccional con pacientes y familiares de pacientes con estos objetivos, lograr una disminución importante de las enfermedades cardiovasculares, incidir también en políticas de salud, obtener foros en otras asociaciones e inclusive con los gobiernos
de los estados y de la República para participar por distintos medios en estas actividades con estos objetivos concretos. Doctor López, vamos a reflexionar un poco entre todos sobre algunos de estos conceptos, pero para hacerlo voy a pedir específicamente tocar algunos tópicos. El primero va a ser sobre la educación y el empoderamiento del paciente. Está claro que la pandemia tiene un enorme saldo negativo, pero para los que somos efectores en medios de salud o con pacientes, sin duda alguna la revolución digital llevó a acelerar algo que hubiera tomado quizás 3 o 5 años, a básicamente comprimirse en pocos meses, donde aparecieron una enormidad de herramientas digitales para trabajar. Entonces, mi primera pregunta es para hablar sobre educación y empoderamiento del paciente, y esta va dirigida a Laura. ¿Qué es la alfabetización sanitaria y por qué está cobrando relevancia en las discusiones del sector de la salud? Bueno, la alfabetización sanitaria es un proceso. En realidad no es un hecho, sino es un proceso y un resultado. Un proceso que debe de seguir la persona que tiene que aprender sobre una enfermedad, pero esta no es nada más recibir la información, sino que puede incorporar todos esos datos que está recibiendo, toda esa información que le están dando sus proveedores de salud o que ellos pueden acceder a través de diferentes medios para transformar de alguna manera su comportamiento y desde luego poder manejar mejor su enfermedad. La alfabetización no nada más es saber sobre distintos aspectos de la enfermedad, sino conlleva una motivación para aplicar esos conocimientos para mejorar la salud y desde luego la gente alfabetizada, la gente que tiene buen conocimiento sobre la salud en general o sobre una enfermedad en particular, es un activista de la salud y transforma toda esa información que está llevando en acciones en beneficio de su bienestar. Entonces, es muy importante para y cuando hay personas alfabetizadas o si logramos alfabetizar a las personas, desde luego esto tiene un impacto positivo en los servicios de salud y en la salud en general. No hay que verlo nada más como un impacto en una persona o en una familia, sino en la comunidad y en la sociedad en general. Aspiramos a alfabetizar al mayor o que la sociedad esté alfabetizada, cosa que todavía nos falta, pero que hay que trabajar continuamente en ello. Te voy a interrumpir para hacerte una repregunta. Entonces, el concepto es que alfabetización no es solo conocer de la enfermedad que uno mismo tiene, sino que el concepto es ser un promotor de salud, donde comienzo con el grupo familiar o personal que lo rodea, expandiendo ese círculo para difundir el conocimiento de esa patología. Exactamente. Lo ha puesto claramente en pocas palabras. No nada más es recibir información o tener un intercambio de información con mis proveedores de la salud, sino es incorporar, transformar e influir en la sociedad en general. Excelente. Emilia, te quiero hacer una pregunta. En el día de ayer en el foro se tocaron temas sobre la experiencia del paciente y cómo los hospitales están trabajando para generar rutas para que el paciente navegue más fácilmente la atención. ¿Nos podrías dar tu perspectiva sobre el concepto de navegación y por qué es importante para los distintos aspectos en la salud? Claro, encantada, encantada. Quería también, alineada a la intervención que hizo la doctora Suchil, que bueno, es verdad que hace muchos años trabajamos juntas y ella ha iniciado con los temas de navegación hace muchos años también en México, en el área de oncología, ¿verdad? ¿Por qué también se está hablando de alfabetización sanitaria? Porque hay un claro impacto a nivel económico en los servicios de salud. Si realmente nosotros queremos mantener la sustentabilidad de nuestro sistema sanitario, necesitamos que los pacientes no solamente comprendan la enfermedad que tienen, sino que puedan adquirir esas habilidades que le ayudan a su autocuidado
y puedan también navegar, que es lo que vamos a comentar ahora, navegar los sistemas de salud. ¿Qué quiere decir? Que puedan localizar los servicios que necesitan. Desafortunadamente en nuestros países tenemos un sistema de salud que suele ser fragmentado, que en ocasiones los pacientes tienen que recurrir a distintos especialistas que están localizados en distintos edificios, en distintas localizaciones, tiene que hacer una preparación para hacer pruebas diagnósticas, tiene que hacer cumplir una serie de requisitos para seguir esos planes terapéuticos, y todo eso requiere de habilidades específicas. ¿Por qué la comunidad científica centró la atención en la alfabetización sanitaria? Porque está estimado que las personas con baja alfabetización sanitaria le cuestan al sistema de salud alrededor de 73 billones de dólares. Las personas con bajas competencias en salud o baja alfabetización sanitaria tienen más días de internación en los hospitales, recurren con más frecuencia a urgencias, es decir, no saben anticipar los inconvenientes que van registrando en su propia patología, y por lo tanto lo primero que hacen es dejar que eso avance, y las urgencias están como están. Tenemos más reinternación por urgencias después del alta hospitalaria, o sea que hay un impacto económico que se estima 4 veces mayor a una persona con las habilidades para gestionar su enfermedad, ¿no? Emilia, voy a volver a, tal como dice con Laura, voy a volver a preguntarte sobre tus propios hechos. Y en realidad es un concepto muy interesante, porque quizás la gente el público que está escuchando, pacientes, profesionales de la salud que están escuchando este foro, el concepto de alfabetización podría estar asociado con otra idea, si uno no está involucrado en el tema, y puede ser, es el conocimiento de la enfermedad y la patología que lo afecta. Por ejemplo, para inventar una definición arbitraria que pudiese funcionar. Pero en realidad no estamos hablando de eso. Y vuelvo a insistir, por eso lo vuelvo a preguntar, para que, al igual que lo hizo Laura, tú también lo hagas. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del sistema de salud en niveles de saturación importantes, buscando una forma de educar a los pacientes para un autocontrol inicial, un reconocimiento de los síntomas y los signos que pueda presentar, para despertar la consulta precoz, para evitar todas las complicaciones que tú estás mencionando. ¿Es eso? Exactamente, la persona que tiene estas habilidades, por eso no solamente nos centramos en el conocimiento, aquí los pacientes tienen que aprender a gestionar su propia enfermedad y anticipar, como bien comentabas, ¿no? Y saber dónde contactar cuando tienen un tipo de problema u otro, ¿no? Se ha estimado también que, la pirámide de Kaiser permanente lo pone muy claro, ¿no? Nuestro sistema de salud en una proyección a pocos años podrá ocuparse de entre un 15 y un 25%, que son los casos complejos, críticos, y que requieren un abordaje hospitalario complejo. El 80% lo que va a necesitar de nuestros pacientes crónicos es un apoyo en ese autocuidado, porque si no, nuestro sistema de salud no dará abasto. Ahora, volviendo un poco a la pregunta inicial, ¿de qué hablamos cuando hablamos de navegación? Por un lado, hablamos de la experiencia del paciente, es decir, qué vivencias, qué prioridades, qué necesidades se van registrando en los pacientes en interacción con el sistema de salud. Y lo que estamos detectando es que muchos pacientes no llegan a un diagnóstico oportuno, no realizan bien sus pruebas diagnósticas, no llegan a cumplir esos tratamientos en el término que se habían estipulado, porque hay otra serie de barreras en el contacto con el sistema de salud, que tienen que ver, a veces por una baja alfabetización educativa general, en ocasiones por encontrarse en lugares lejanos a los centros de salud, y por lo tanto todos los temas de traslado, transporte, que podrían ser menores en poblaciones vulnerables, tienen un impacto mayor. También el hecho de no contar tal vez con la disponibilidad a nivel laboral, o estar a cargo de otros hijos, o de otras personas, que imposibilita la asistencia o la oportunidad de poder recibir ese cuidado. Entonces, toda esta serie de barreras que se van interponiendo entre la persona y el recibir esa asistencia sanitaria
está monitorizada por este equipo de navegación que va a tener como un seguimiento muy particular de los casos más vulnerables o los casos en riesgo de exclusión, para que se puedan cumplir de manera lo más perfecta posible el protocolo clínico que ustedes ya tienen perfectamente diseñado y que sobre eso ya no hay discusión, ¿no? Y estoy hablando de todas las patologías, no me estoy centrando en una sola. Nosotros actualmente estamos finalizando ahora un programa de navegación en cáncer de mama en Brasil, donde están participando 17 instituciones públicas y privadas, y donde estamos entrenando a ese equipo de profesionales, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, para que tengan esas habilidades, esas competencias para poder acompañar a estos pacientes e identificar de manera precoz estas barreras que pueden estar obstaculizando la buena atención. Tenemos también un montón de barreras burocráticas en todos los países de Latinoamérica que también interfieren en el acceso o en la posibilidad de recibir un tratamiento o bueno, el acceso a una prueba diagnóstica, y eso también constituye una barrera que hay que ir a la que hay que anticiparse con tiempo. Antes de hacer una pregunta al doctor López, voy a hacer una pregunta abierta, tanto para ti como para Laura y el doctor López. Y tiene que ver con, entiendo el rol que cumplen los pacientes y las organizaciones que producen programas para educar a los pacientes en su alfabetización. Pero creo que la otra cara de la moneda son las faltas. Tú lo mencionaste recién en un momento, pero quizás que las carencias de los sistemas de salud estructuradas, que pierden a esos pacientes que no van a su consulta por los motivos que fueran, por motivos de recursos, por motivos de logística, por temas familiares, por temas personales, pero quizás para la navegación uno de los puntos de control debería ser las instituciones midiendo los pacientes en ese pathway, en ese proceso, para tomar puntos de control para ver acá, estos pacientes a este punto no llegaron, y hacer un feedback inmediato para controlar, porque en realidad el circuito tiene que retroalimentarse. Quería un poco brevemente, primero la opinión del doctor López, y después Laura, y tú también, sobre antes de seguir a otro tema. Muchas gracias. Sí, efectivamente, también esa es una de las lecciones que nos dejó la pandemia. La pandemia en algunas instituciones mexicanas obligó, y también de otras partes del mundo, obligó a que se utilizaran masivamente los servicios de salud para atención de los pacientes con COVID-19. De tal manera que se tuvieron que rediseñar los servicios de salud para la atención de pacientes externos para minimizar el riesgo de que se contagiaran también. Una de las instituciones que colaboramos mucho con ella en la Fundación Mexicana del Corazón es el Instituto Nacional de Cardiología, y quizá es un ejemplo importante de lo que está mencionando el doctor Gaspar, ¿no? En el Instituto Nacional de Cardiología hubo que cerrar la consulta externa durante varios meses, y esto implicó el que hubiera un seguimiento virtual de los pacientes que se mantenían activos en la consulta externa, lo cual dejó resultados aceptables para mantener el contacto permanente con los pacientes, ir indagando en cada consulta electrónica, en cada consulta vía remota, sobre datos de alarma que pudieran hacer pensar que el paciente estaba a punto de tener una agudización de su patología crónica y que requería una atención presencial y probablemente hospitalaria. Y esta lección permitió implementar los sistemas de manera permanente. Hoy en día en el Instituto Nacional de Cardiología precisamente se tiene, aprovechando esa infraestructura, un seguimiento de los pacientes que por alguna razón, como ya lo comentaba el doctor Gaspar, sea la que fuere, se ausentan desde la primera consulta a la que fallan. Se tratan de rastrear y averiguar los motivos por los cuales no acudieron a su consulta, ya sea que tuvieron una complicación que haya sido previsible o no previsible, y tratar de allanar de alguna manera la distancia para evitar que haya estas pérdidas en el seguimiento de los pacientes. Es muy importante saber que en Latinoamérica, como ya lo mencionaba la doctora, son multifactoriales, es multifactorial, no hay una sola causa
para la pérdida en el seguimiento de los pacientes y que también las estrategias educativas pretenden, entre otras cosas, el hacer conciencia propiamente en los pacientes de que el acudir a su consulta, el tener un seguimiento, tiene una prioridad más allá de los impedimentos o de las dificultades reales que tiene nuestra población y que básicamente son de accesibilidad tanto geográfica como económica, pero que sí haya una conciencia y las organizaciones de distinta índole de la sociedad civil puedan también involucrarse en apoyar, en allanar estas barreras, a veces desde el punto de vista económico, con algún subsidio para mantener la atención, a veces desde el punto de vista de la concientización propia de las personas que a veces no la tienen, no tienen realmente entendido en primera instancia la magnitud y la trascendencia de la enfermedad crónica que padecen. Es decir, creo que hay lecciones al respecto que obtuvimos de manera acelerada después de la pandemia y que hemos venido aplicando tanto las sociedades de, digamos, que provienen del sector civil, del sector no gubernamental, como los gobiernos y las instancias de salud que derivan de los gobiernos mismos. En nuestro caso también hemos logrado involucrar a instituciones hospitalarias privadas que han apoyado en este sentido, en el seguimiento de los pacientes y en auxilio, en colaboración, en trabajo de equipo con instituciones públicas. Laura, ¿algún concepto breve sobre esto que acabamos de mencionar? Sí, desde luego. La navegación del paciente es un modelo de prestación de servicios, de atención de la salud centrado en el paciente. El foco de la navegación está en hacer que el paciente logre transitar por todas las etapas de la enfermedad lo más rápido y lo más fácil posible. Hay muchos modelos de navegación, principalmente Estados Unidos fue dado el sistema de salud tan complejo que tienen, el que inició esta iniciativa, el que inició este modelo y se ha exportado a diferentes lugares. Nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología implementamos el primero en el país hace ya casi 18 años y nos ha dado buenos resultados. En este proceso lo que se hace es acompañar a los pacientes para que vayan por todo el proceso complejo que requiere alguien que tiene una sospecha de un diagnóstico de un tumor y que debe de llegar rápidamente a una institución para un diagnóstico y de ahí a otra para un tratamiento. Hablabas tú de indicadores y si es posible que uno se dé cuenta que el paciente no está siguiendo su línea y que debiera de ser un indicador de que está la navegación funcionando. Y es correcto, nosotros implementamos en el instituto el primer programa y desafortunadamente no teníamos todos los recursos que se requerían, entonces teníamos un grupo de navegadores limitado y con esto tomábamos aquellos que estaban en mayor riesgo de dejar de asistir a la institución y estos riesgos casi siempre están asociados con las determinantes de salud, nivel socioeconómico, nivel educativo, desde luego educación en salud y otros factores, redes sociales, apoyos familiares, todo esto que hacía barreras que limitaran su acceso. Y una vez que se tomaba al paciente al llegar a la institución con un diagnóstico de cáncer, se le acompañaba y se le solucionaban todas las barreras que enfrentara para que pudiera llegar a un tratamiento oportuno y desde luego tener mejores resultados de salud. En los casos en que no se lograba, pues se le acompañaba a los tratamientos paliativos o a los tratamientos sugeridos por sus médicos, pero sí, no se le permitía dejar de asistir y no, el enfrentar barreras económicas y sociales no tendrían que ser una limitante para que ellos no recibieran el mejor tratamiento disponible. Muchas gracias, Laura. Emilia, ¿algunas palabras finales sobre la navegación antes de pasar al siguiente tópico? Solamente lo han explicado de manera perfecta, tanto el doctor López como la doctora Suchil. Simplemente decir que existen indicadores de medición reales, que este es un tema de eficiencia
y que de eso está hablando Europa todo el tiempo, de cómo tenemos que mejorar la eficiencia de la atención sanitaria que ofrecemos, y que esto puede interesar muchísimo tanto a la audiencia que nos escucha, que nos está viendo, que se ocupa tal vez de calidad asistencial. Esto tiene que ver también con los procesos. Aquí se miden también días en los que se tarda desde la sospecha al diagnóstico correcto, días que se pueden medir desde que se tiene ese diagnóstico correcto hasta que inicia el tratamiento. Entonces se va ajustando todo el tiempo la calidad asistencial, y tenemos indicadores que son de procesos, indicadores que son de resultado, y que hay un impacto real económico en cómo funciona el servicio. Muchas gracias. Enrique, voy a hacerte la siguiente pregunta para que inicialmente tú la respondas. ¿Los hábitos de consumo de información han cambiado con la aceleración de los medios digitales? ¿Qué ventajas y qué retos representa la digitalización para educar a los pacientes? Algunos son obvios, otros no tanto, así que me gustaría mucho escuchar tu opinión. Sí. No tengo a Enrique correctamente. Me parece que no lo escucho correctamente a Enrique. Me parece que, si les parece bien, Emilia, y Laura, podríamos responder esta pregunta mientras que conseguimos una mejor conexión con Enrique, por favor. Adelante. Doctora Suchi. Gracias. Sí, desde luego sí han cambiado los hábitos de consumo de información en esta era digital. Y esto lo catapultó también la pandemia. Desde luego, ante tanto desconocimiento de lo que iba a suceder en muchas enfermedades, lo primero que le dijimos a los pacientes es: quédense en su casa, no vengan a las instituciones, todo el mundo está encerrado. Pero entonces surgió una necesidad de comunicarse, de saber, de ver, y entonces, como se mencionaba al principio de la plática, desde luego salieron muchísimas maneras plataformas de información y demás. ¿Qué es lo bueno? Pues yo lo mencionaba al principio de la plática, es ubicuo, podemos tenerlo en cualquier momento, podemos acceder a él. Información no nada más que se produce en el país, sino que se produce en otros países, en varias instituciones prestigiosas, se está desarrollando en varios idiomas, entonces el acceso a la información es muy grande. Tiene limitaciones. Uno es, desde luego, el acceso a Internet, y ahí está esa brecha digital que hay y que todos la tenemos consciente. Pero también otro aspecto que es bien importante es la motivación para usar esta información. A pesar de que esté la información ahí, no todo el mundo la utiliza. Y no la utiliza no porque no sepa o no tenga acceso a Internet, o no tenga cierto nivel, el nivel socioeconómico que le permita conocer acerca de las herramientas digitales, sino está asociado mucho a motivación, sobre todo en las personas mayores o en las generaciones más mayores, es en donde sí saben que existe, sí tienen Internet en su casa porque hay integrantes más jóvenes, pero no se conocen, no hay interés por accederla, y eso sería un reto, incorporarlos a ellos. Por otro lado está esta parte de qué tan buena es toda la información que hay en Internet. La fuente de información es importante, y las personas tienen que aprender a discriminar qué información sí debo de leer y qué información no. Porque ahora, al contrario de antes, hay un boom. Antes la información sobre mi enfermedad me la daba mi proveedor de la salud. Ahora me la puede dar cualquiera que suba una información, que se replique el suficiente número de veces, y yo tengo información que a veces, cuando se lee, puede resultar hasta un poco, no nada más confusa, sino fantasiosa sobre ciertos tratamientos o demás. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Desde luego, sí, proveer más información,
proveerla a través de los medios digitales, pero que sí haya una guía. ¿Y quién sigue siendo la mejor guía para esto? Pues los proveedores de salud. Sí, sugerir qué páginas o desarrollar las propias páginas. Decía el doctor antes que la Asociación del Corazón había desarrollado información a través de sus miembros, información veraz, basada en evidencia y demás. Y esta es precisamente la que se debe de consumir. Entonces, sigue siendo el proveedor de salud un indicador sobre qué información debe de leerse, cuáles son las páginas que deben de accesarse y desde luego idealmente en este proceso de alfabetización que el paciente o la familia intercambien esa información que están adquiriendo con sus proveedores de salud. Poco tiempo tienen los médicos en los consultorios luego para discutir toda esta información, pero entonces el equipo de salud, enfermeros, trabajadores sociales, promotores de salud deben de estar ahí. Y otro reto que hay es que entonces el personal de salud también esté entrenado en toda esta información digital y también conozca las sitios a los que deben de acceder, la información que es veraz. Entonces, es todo un proceso que es muy complejo. Sí es cierto que de repente avanzamos 5 y 10 años, pero entonces también hay que ir ajustando toda esa parte. Por un lado, el tipo de información, cómo se da, cómo es accesible. Por otro lado, quién la va a consumir, que es el paciente y la familia. Y finalmente, los proveedores de salud, que todos, incluyendo los médicos, debemos entrenarnos para dar toda esta información de manera adecuada. Laura, tu pensamiento es muy claro y voy entonces a preguntarle a Emilia algo que mencionaste tú, pero para ser muy específico es que no todos nacimos digitales. En particular, las generaciones más jóvenes ya entienden de que algo natural está materializado de la nada en la internet o los teléfonos celulares o los teléfonos que son inteligentes. Sin embargo, eso no es así para todos. Entonces, esa brecha digital, ¿cómo impacta el acceso a la información de la salud? ¿Y qué podemos hacer para prevenirlo? Esa es la pregunta que tengo para ti, Emilia. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros desde la Universidad del Paciente y la Familia, para nosotros ha sido un reto porque el 90% de los alumnos o de los participantes, no me gusta decirle alumnos, de los participantes a nuestras actividades académicas, bueno, no tienen esas competencias digitales. Para nosotros ha sido un reto muy importante desarrollar una plataforma accesible, muy intuitiva. Nosotros tenemos todo un equipo de tutores entrenados que van siguiendo a los participantes uno a uno y que, bueno, hacen que esa brecha digital no sea una barrera para acceder al aprendizaje. Hay otro tema que también me gustaría señalar, alineada un poco a los conceptos que exponía la doctora Suchi, y que tiene que ver con que los pacientes tienen más acceso a la información, pero no sé si están más informados. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que todavía hay mucha dificultad desde el punto de vista de los pacientes para comprender en la visita con el médico, con el especialista, la información que está recibiendo. Los estudios de alfabetización sanitaria también han puesto su foco en estudiar cómo es ese impacto de la información que se recibe, y los datos que tenemos, que son absolutamente alineados entre las encuestas europeas y las americanas, es que alrededor del 60% de las personas tienen dificultades a navegar el sistema sanitario, es decir, a localizar los servicios que necesitan, dentro de los hospitales o entre instituciones diferentes. Que alrededor de la mitad de las personas que acuden al especialista se olvidan de lo que les dijo el médico apenas salen de la visita, ¿no? Y que buena parte de lo que recuerdan no es correcto. Entonces, creo que ahí también hay una gran oportunidad para trabajar. Nosotros tenemos actualmente, ahorita mismo, un programa de alfabetización sanitaria para especialistas en oncología, donde también entrenamos, ofrecemos esas herramientas de aprendizaje a los especialistas para poder simplificar ese lenguaje, para que esa
esa comunicación que van a hacer sea muy dirigida a un aspecto muy práctico de la vida del paciente, ¿no? Y de qué manera esa información que es tan abrumadora al principio, como bien lo explicaba la doctora Suchil, pueda ser interpretada e incorporada al día a día del paciente con un poco más de facilidad y, bueno, y también pudiendo participar en esa toma de decisiones, ¿no? Porque no podemos hablar de empoderamiento de los pacientes o de participación en la toma de decisiones si realmente los pacientes entienden tan poquito de lo que está sucediendo, ¿no? Así que creo que hay que hacer un trabajo a dos vías, ¿no? Por un lado, los pacientes se tienen que preparar, se tienen que entrenar, es muy complejo convivir con una enfermedad crónica importante que afecta de manera capital tu vida, tu forma de ser, las actividades diarias que tenías programadas. Y por otro lado es muy difícil comprender cómo funciona el sistema de salud, y entonces lo ideal sería también que nuestro personal sanitario, especialistas, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, también tengan esas herramientas de alfabetización para ofrecer un lenguaje mucho más simple, mucho más concreto, y bueno, entre todos vamos a trabajar para disminuir esas barreras. Una pregunta que tenemos de la audiencia tiene que ver con, en América Latina hay una disparidad y asimetría en los niveles de digitalización de los sistemas de salud. Según su opinión y en una respuesta corta para poder continuar con los programas que tenemos por delante, ¿cuáles son los países que ustedes consideran más avanzados en ese aspecto? En tener una buena digitalización de la información y de los procesos. Bueno, no sé, Laura, si quieres comenzar tú. Bueno, la verdad es que yo no tengo datos, son datos que no están como publicados y que son muy accesibles. Lo que vemos son como experiencias personales o institucionales, de organizaciones que vienen de esto, pero así que sepamos quiénes están, bueno, pues desde luego quiénes son. Yo asumo que serán los que tienen mejores sistemas y mayor difusión de Internet y demás, y seguramente estarán por Brasil, Chile y Argentina, desde luego en Centroamérica, Costa Rica, Panamá. México trabaja, aun cuando tiene buena infraestructura, bueno, en salud todavía le falta, creo, una oferta muchísimo mayor, que no hay tantas personas que puedan acceder a una computadora en México. Sin embargo, el uso de dispositivos móviles es enorme y eso nos ha permitido llegar a muchísimas más personas a través ahora de estas plataformas y enseñándoles a cómo utilizarlas. Sí, yo también completaría coincido perfectamente con la doctora Suchil, y yo diría que no solamente va a estar avanzado el que tenga más digitalizado su sistema, sino el que haya medido el impacto de esa digitalización en la usabilidad de los usuarios, ¿no? Yo creo que todavía seguimos en experiencias que tienen que ver con alguna patología, con algún centro de salud, pero nos falta medir ese impacto en la experiencia del paciente. El tema de la experiencia del paciente está ahora resonando con más fuerza en Latinoamérica, pero es un tema que se ha desarrollado mucho en Europa, en América del Norte, que todavía a nosotros nos falta recorrer bastante, ¿no? No podemos hablar de datos si no medimos todas estas experiencias, y yo creo bueno, que estamos en ese camino, y que ojalá prontito tengamos a disposición esa información. Cada vez más tenemos dispositivos que van a medir experiencias reportadas por pacientes, estos prompts que de tanto se habla en Europa, y cada vez tenemos también a disposición más dispositivos que van a ir midiendo esta información vital de los propios pacientes, inclusive fuera de la consulta médica. Entonces, empecemos a medir el impacto no solamente a nivel clínico, sino también a nivel de la experiencia del paciente para tener una información completa. De hecho, Emilia, me acabas de dar el pie perfecto para la siguiente parte de este programa, que tiene que ver con los recursos para los pacientes. ¿Cuál es el rol del paciente hoy en día en la toma de decisiones en salud? ¿Cómo avanza América Latina y cómo estamos en comparación a otras regiones, Europa, Estados Unidos o Asia, en relación al rol del paciente en la toma de decisiones informada? Y si esa decisión es informada,
o no. No sé quién de las dos quiere comenzar. Encantado. Bueno, puedo comenzar yo esta vez porque, bueno, vuelvo a repetirme en que todavía estamos de camino para tener toma de decisiones compartidas, que es ese modelo al que todos aspiramos. Por un lado, los pacientes recibieron toda su vida una serie de consignas que estaban relacionadas con la frase: ante la menor duda, consulte a su médico, depositando toda la responsabilidad en el especialista, en ese equipo de cuidado. Y ahora rápidamente la situación ha cambiado, es decir, no, ahora usted tiene que ser responsable de su salud, ¿no? Que no está errado, ¿no? Pero en ese proceso todos tenemos que aprender. Los pacientes, aprender esas habilidades de autocuidado, aprender a hacer preguntas. Nosotros formamos mucho a los pacientes en cómo preguntar, cómo no sentirse tal vez incómodos al preguntarle al especialista, de qué manera puedo confirmar que lo que comprendí es correcto o no en esa conversación con el profesional de la salud, de qué manera a veces puedo compartir alguna información que yo recibí por otra fuente, lo que comentaba la doctora Suchil, y le puedo hacer esa pregunta al especialista. Y por otro lado, los propios especialistas que estaban acostumbrados a, bueno, dar una serie de indicaciones generales y ahí terminaba, y ya era después acción del paciente lo que correspondía, ¿no? Ahora tenemos pacientes que preguntan más, que quieren saber, que leyeron algo por internet o que alguien les comentó algo y que que necesitan esa conversación. Entonces, nuestro objetivo es que los pacientes tengan más herramientas para poder tomar decisiones conscientes. En ese binomio hay dos especialistas. El profesional sanitario es especialista en el pronóstico, en el diagnóstico y en esa oferta de mejores tratamientos para ese perfil de paciente, pero por el otro lado tenemos la persona que va a convivir con esa enfermedad, la que tiene que adaptar su vida entera para poder continuar adelante con sus actividades, y también es especialista, es experto en sus preferencias, en sus necesidades. Entonces hay que propiciar ese diálogo. Creo que las dos partes tienen que entrenarse. En la Universidad del Paciente y la Familia nosotros tratamos de ofrecer actividades educativas para que ambas partes de ese binomio tengan las herramientas para comunicarse mejor, y creo que se ha avanzado muchísimo en muchas cosas, pero la comunicación todavía sigue siendo un punto un punto de oportunidad, creo yo, donde todavía tenemos mucho para mejorar. Gracias, Emilia. Laura. Sí, desde luego. Hemos pasado o existen varios modelos en la toma de decisiones. Está este paternalista que mencionaba la doctora Riggi y que se utiliza y se sigue utilizando porque los modelos de toma de decisiones no son únicos, y un paciente puede migrar de este modelo muy paternalista donde el médico o el profesional de la salud le dice qué hacer, a un modelo de decisiones compartidas que es como la aspiración de todos llegar a eso, donde el paciente por un lado y el profesional de la salud por el otro intercambian información, experiencias y se llega a una decisión. Hay un punto intermedio que sería nada más como algo más informativo, en donde el médico sí da información y quiere que el paciente tome la decisión. Bueno, yo ya le dije todo, usted dígame qué quiere hacer. Entonces, que es muy difícil pasar de un sistema totalmente paternalista donde tú le dices si existe. Nosotros tenemos pacientes en que le dicen al doctor, usted dígame, doctor, usted es el que sabe, aun cuando se le ofrezca la información. Y ese es parte del trabajo que tenemos que hacer todos, con todo el equipo de salud y toda la sociedad en general, con todos. Esa toma de decisiones en la que sí, a veces tú puedes decidir, a veces tienes que intercambiar con tu médico, pero idealmente cada uno debiera de poner esta parte. A través de las enfermedades crónicas, pues el paciente, como dije al principio, va a ir pasando por diferentes momentos y con diferentes decisiones. Desde luego, para llegar a la toma de decisiones compartidas, sí se necesita pacientes que tengan un conocimiento
excelente de lo que es su enfermedad y que comprendan lo que se le está diciendo en el consultorio. Y ya lo mencionó la doctora Riggi, se comprende muy poco de lo que se dicen, sobre todo cuando los diagnósticos son, o las enfermedades son complejas, uno comprende muy poco. Entonces, es un trabajo continuo que hay que hacer con diferentes herramientas, no nada más lo que se pueda hacer uno a uno. Y otra vez la información, está muy bien que haya información digital y que tengamos acceso a eso, pero también va a haber varios modelos. Hay que intercambiarla con personas, en ocasión la debemos de seguir recibiendo uno a uno, como se usaba antes en el consultorio. En ocasiones hay que leer y traerle eso al profesional de la salud. Y el profesional de la salud tiene que también educarse. Todavía hay, porque la comunicación y la manera de dar información al paciente no se aprende en la universidad. Muchas veces uno piensa que los profesionales de la salud aprendemos con la práctica a comunicar bien lo que queremos decir, y es mentira. Realmente uno tiene que ir aprendiendo y desarrollando herramientas y destrezas que a lo mejor a algunas personas se le dan muy bien y otras batallamos más para poder explicar claramente lo que queremos decir. Entonces, este proceso educativo es más complejo. Desde luego, para tomar las decisiones sí tiene que tener uno toda la información, y entonces tratar las instituciones y las organizaciones debemos de tratar de ir llenando todos esos huecos que se van haciendo en este proceso que es las decisiones informadas. Laura, daría la impresión, escuchándote a ti y a Emilia, y para llegando ya a los últimos 10 minutos de nuestra reunión y panel para hablar de la alfabetización y paciente digital, daría la impresión de que el paciente es responsable de muchas cosas. Lo que pasa es que no podemos pensar por defecto que el paciente tiene las capacidades para entender, procesar y hacer un juicio balanceado sobre su propia enfermedad. Entonces, quizás si las fuentes de información fueran dominantes, las fuentes de información validadas por instituciones de salud, por organismos nacionales o internacionales, fueran las dominantes en la red digital y no inspiraciones mágicas de procesos sin fundamento, eso ayudaría a que la balanza sea más sobre la data correcta, científicamente validada, y no sobre teorías un poco no elaboradas. Entonces, ese es mi balance personal sobre cómo podríamos hacer. Pero necesito saber de ustedes que me cuenten alguna experiencia que ustedes quieran comentar sobre algo positivo que hayan podido hacer educación y empoderamiento a los pacientes, para poder cerrar de repente con 2 o 3, 4 minutos cada una de ustedes y luego hacer una reflexión final. ¿Me comparten una experiencia positiva que hayan tenido, por favor? Bueno, empiezo yo que tengo el micrófono abierto. Sí, desde luego, tú sabes comunicar muy bien y tienes una claridad en los conceptos excelente y lo has puesto perfecto, lo has expresado. Desde luego que el paciente tiene responsabilidad y nosotros debemos de contribuir a que él pueda tomar estas decisiones y pueda manejar mejor su enfermedad a través de varias herramientas. En el Instituto Nacional de Cancerología se han desarrollado plataformas educativas. Tenemos una experiencia, yo quisiera mencionar dos, una experiencia muy importante con una plataforma educativa que se llama Incan Cuida Más, en donde quisimos poner a disposición de las personas de manera muy accesible. Es muy importante cómo construyes tus plataformas para que las personas de veras puedan consumirla y aprovecharla. De otra manera, entran, dan la vuelta, se salen y nunca más regresan. Y lo más importante, no tiene impacto en su manera de ver y de gestionar su enfermedad. Entonces, desarrollamos esta plataforma que hicimos en colaboración con la doctora Riggi y su equipo de trabajo, y resultó que era
nos costó, por ejemplo, trabajo a invitar a las personas a que primero accedieran. Entonces, la acompañáramos de videos de cómo utilizarla, de cómo entrar. Pusimos a las navegadoras a que se utilizara, el centro de educación la tenía disponible y la enfermera experta en educación se sentaba con los pacientes para poder enseñarlos a entrar, a usar las plataformas, a comentarlo. La plataforma, bueno, tiene muchas herramientas, puedes descargar los materiales que quieras, puedas leerlo. Lo pusimos en forma de video, que es una manera de consumir información muy accesible y que al paciente le gusta mucho. Antes habíamos explorado cuáles eran las mejores formas de comunicarnos con ellos y entonces acompañamos como dos métodos. No los dejamos solos con las plataformas educativas, los pusimos siempre con una persona, porque un poco sí, en México nos hace falta que alguien nos acompañe en todo este proceso. Los más jóvenes son más independientes, pero los más grandes, que es la población a la que le da cáncer, tiene que ir un poco más acompañada. Y eso resultó, la experiencia fue magnífica y nos pusimos las computadoras a disposición de la gente, las personas podían venir al centro de educación y utilizarlos, y yo lo cuento anecdótico, pero tenemos datos que lo respaldan, que al principio venían, lo veían con la enfermera especialista, se iban, al rato ya traían a la hermana o a la acompañante a que lo viera, y después de algunas citas ya ni siquiera le pedían a la enfermera que iban a utilizar la plataforma, sino le decían, ya vine, voy a usar la computadora. Y eso fue maravilloso, porque nuestro programa no nada más sirvió para darle a los pacientes conocimiento sobre la enfermedad, sino para ir cerrando esa brecha digital. Y la segunda experiencia que yo quiero contarles se dio durante la pandemia. Nos cansamos de decirle a los pacientes, no vengas al hospital, no vengas, sobre todo pacientes altamente vulnerables como eran los pacientes con cáncer, y de repente ya pues nadie quería venir al hospital, y entonces ¿cómo los traíamos para enseñarles y para darles y para estar en contacto con ellos? Y empezamos a desarrollar una serie de pláticas en Zoom y el uso de redes sociales para comunicarnos con ellos. Para el Zoom, igual, para irlos uno a uno, los fuimos llamando y los fuimos incorporando y mandándoles cómo podían bajar el Zoom en su teléfono. Les mencionaba yo que en México no hay muchas computadoras, pero sí hay muchos dispositivos. Y entonces, cómo bajar la plataforma en su teléfono, cómo utilizarlo, y se fueron volviendo expertos. Al cabo de un año, el número de asistentes a las reuniones era de más de 100 personas, estaban altamente satisfechos y nosotros podíamos intercambiar con ellos esta información. E igual ponerla en las redes sociales, se usaba mucho el Facebook en México, sobre todo por aspectos sociales, entonces fue la primera red que nosotros utilizamos, y de ahí al Twitter y a otros medios de comunicación, y la gente las personas, los pacientes que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, que no nada más tienen problemas con la alfabetización digital, sino con la alfabetización en general, que no manejan también y que estamos en el proceso de enseñarles a gestionar su enfermedad, pudieron accesar a esto y recibir esta información avalada por una institución que era la que era responsable de su tratamiento. Entonces, a pesar de los bajos niveles educativos, sí se incorporan, sí hay motivación. Lo logramos con la gente que quería saber. Es muy notable la experiencia y muestra que las acciones realmente enfrentan desafíos. La verdad que te agradezco mucho, Laura, por haber compartido esos dos ejemplos. Emilia, un ejemplo final, tenemos prácticamente 2 o 3 minutos más. ¿Podrías darme un breve resumen de alguna experiencia exitosa? Te agradezco mucho. Con gusto. Yo diría todas las actividades educativas que realizamos en la Universidad del Paciente y la Familia son eminentemente digitales. Así llegamos a estas 50 organizaciones de pacientes de 25 países de América Latina. En muchos casos hemos hecho acciones combinadas, es decir, una parte digital y otra presencial.
nuestra plataforma está adaptada para personas que que conviven con enfermedades crónicas, por lo tanto que tienen dificultades visuales, que tienen dificultades para escribir. Pensemos en personas con artritis reumatoide, por ejemplo, personas que tienen dificultades para escuchar. Entonces, hacer accesible esa información es nuestro reto fundamental, y vamos a certificarnos en accesibilidad para que no quede ninguna duda, ¿no? Vuelvo a repetir que no es solo información, doctor Gaspar, no es solo información de buena fuente científica y acreditada, sino que tiene que ver con que esa información sea práctica para la persona que la vaya a utilizar y realmente resuelva problemas de su día a día en convivencia con la universidad, con su propia, eh, con su propia patología. Nosotros ahora, para contarles una experiencia muy chiquita que estamos haciendo totalmente digital, estamos creando un consejo asesor de familia en un hospital de aquí de Argentina, es decir, una instancia donde las familias con enfermedades neurológicas, con niños que tienen enfermedades neurológicas, van a poder tener una instancia fija de diálogo con los profesionales de la salud para poder ir incorporando esas propuestas de mejora del servicio, para poder poner en claro cuáles son sus necesidades, y eso tiene que ver mucho con la experiencia del paciente, con mejorar la calidad de los servicios y con una atención centrada en la persona. Y lo estamos haciendo todo de manera digital, con personas que están localizadas en lugares totalmente distintos, para que empiece a funcionar en ese hospital de pediatría un modelo totalmente centrado en la toma de decisiones compartidas. Me parece excelente, Emilia, y creo que este último ejemplo, sin duda alguna, que aglutina muchos de los aspectos que hemos cubierto. Para mí ha sido un verdadero placer compartir esta hora con ustedes, con el doctor Enrique también. Lamentablemente la tecnología también tiene estos problemas, por lo cual no puede estar, pero me despido de ustedes y agradezco muchísimo su colaboración. Sandra Ocampo, sé que estás con nosotros, para mí es un gusto y te devuelvo la palabra para finalizar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y también definitivamente a Laura y a Emilia. Qué conversación tan valiosa y tan inspiradora. Gracias por estar con nosotros.